Ya dice aquí la grabación está a punto de comenzar. Ya está grabando. Ya puedes comenzar. Bueno, listo. Entonces ahí voy a empezar. Sí, ahora sí ya. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del realismo jurídico. Nuestro grupo está conformado por Estefanía Alejandra Castañeda Triana, Juliana Murillo Puentes y quien les habla, Linda Caterín Valero Soto. Nosotras somos estudiantes de quinto año de Derecho de la Universidad Libre en Filosofía del Derecho. Siguiente. Bueno, en el siguiente trabajo que les comentaba se desarrollará el paradigma del realismo jurídico como una doctrina filosófica que identifica el derecho con la fuerza estatal y las decisiones judiciales. En primer lugar, pues cabe resaltar que el realismo jurídico o justnaturalismo se desarrolla desde el siglo XX a través de la revolución contra el formalismo que caracterizó la ciencia jurídica del siglo anterior. Siguiente. Bueno, este realismo jurídico se entiende como un conjunto de teorías en el cual encontramos los principios y disposiciones generales, el derecho natural, que también lo conocemos como el justnaturalismo, y el derecho positivo, que también lo conocemos como el positivismo. Siguiente. Bueno, el justnaturalismo nos aclara y establece que el derecho y la moral son indispensables, siendo un conjunto de principios morales que como seres humanos debemos reconocer y representar, por lo que no se puede lograr definir de pronto el derecho sin el criterio de la moral. Bueno, adicional a esto, se entiende entonces que que el justnaturalismo es un conjunto de teorías sobre el derecho y la justicia donde se sostienen estas disposiciones y principios que por su gran definición pues pertenecen al derecho. Y de cierto modo, pues que si el derecho positivo no los confirma o los sanciona, pues no se consideraría que fuera pues un derecho positivo. Siguiente. Bueno, dentro de este estudio entramos a analizar el pensamiento de Robert Alexi, en donde él hace una crítica al positivismo y nos afirma que hay dos perspectivas desde las que se puede llegar a ver que es el observador y el participante. En el primero, el observador es es quien no pregunta cuál es la decisión correcta, sino cómo se va a decidir de hecho en un determinado sistema jurídico y pues en un caso concreto. Y desde el punto de vista del participante es quien participa en una argumentación acerca de lo que en ese sistema jurídico se encuentra ordenado, prohibido, permitido o autorizado. Siguiente. Bueno, además, para el último criterio, la última perspectiva, que es el participativo, incluye tres argumentos con los que expone su crítica principalmente. El primero es el argumento de la corrección, el segundo, el argumento de la injusticia y finalmente el argumento de los principios. Siguiente. Bueno, entonces, como lo explicaba anteriormente, en cuanto al primer argumento, que es el de la corrección, las normas individuales, como las decisiones judiciales y los sistemas jurídicos, tienen la pretensión de la corrección, es decir, que proyectan justicia. Entonces, se entendería que, por lo tanto, los sistemas jurídicos y decisiones judiciales que no busquen esa pretensión de justicia no tendrían valor. Desde un pensamiento no positivista y todas aquellas normas o decisiones judiciales y sistemas jurídicos que son como entendidos extremadamente injustos, pues estos llegarían a carecer como de un derecho. Y ya que este defecto no sería solamente moral, sino que también se convertiría como en un defecto jurídico. Y esto se vería afectado de tal manera que las decisiones judiciales injustas de los jueces perderían tanto la validez moral como la jurídica.
Y ya finalmente, en el argumento de los principios, encontramos que el derecho no está compuesto solamente de normas del derecho positivo, sino que también se encuentran los principios generales que pueden llegar a ponderarse frente al derecho positivo y lograríamos encontrar en este caso los derechos humanos. Siguiente. Bueno, según lo explicado anteriormente, se encontraría en este caso la conexión entre la moral y el derecho, ya que siendo el derecho para Alexi un conjunto de normas que se han expedido autoritariamente. Por lo tanto, también podríamos agregar que el realismo jurídico trata de leyes naturales que actúan con un marco legal que por su contenido son conocidas por el hombre mediante la razón como principios generales y por lo tanto encontraríamos que el derecho se encuentra reposado sobre la moral mediante pues estos principios generales y si estos no se encuentran sancionados por una norma jurídica o el derecho positivo, pues no se podría considerar que hagan parte como de un ordenamiento jurídico como tal y de un verdadero derecho. Pero pues asimismo estas afirmaciones reconocen principalmente como se reconocen principalmente como un naturalismo clásico, mientras que el moderno pues se encuentra fundamentado ya principalmente en la noción del derecho como una facultad ya plenamente moral. Siguiente. Además de esto, también cabe aclarar que el realismo jurídico parte de proposiciones que son muy evidentes en la vida, pues en la vida real, en el derecho del diario vivir, que son indemostrables empíricamente, ya que el derecho pues está claramente determinado por los hechos que se tienen a cabo y al ser conocidos e interpretados por los jueces permite entrar al razonamiento de los mismos y por tanto ya entraríamos a hablar como de una discrecionalidad judicial. Siguiente. Continuando con el tema, algunos estigmatizan que la realidad solo se encuentra en los hechos tangibles y otros consideran que esta debe ser hallada mediante verdades eternas y universales que se encuentran a partir de la experiencia fáctica. Estos son como medios que garantizan conceptos o teorías fundamentales del realismo jurídico. Es muy importante también la investigación realista en el ámbito de una investigación social, ya que se parte de unos fines pragmáticos y unos análisis de factores importantes en el ordenamiento jurídico como son las reglas, los principios y las doctrinas. Y así un análisis de intereses, ya sean públicos o privados, que vienen siendo los individuales y los sociales. Todo este trabajo es para caracterizar a un jurista sociólogo en donde él estudia los efectos sociales de la realidad en donde vive eh, y, y también qué medios puede utilizar para poder controvertir verdaderamente operaciones o casos difíciles. Y realiza un estudio de esas decisiones judiciales más importantes para poder dar una promulgación de una legislación pues verdadera y legítima a la época. Esto recoge toda la metodología jurídica y elabora como un historial de todo el derecho y reconoce lo más importante es que debe reconocer una solución importante y equitativa para casos concretos. Siendo así que la concepción del derecho como un medio social para fines sociales y no para un fin en sí mismo, aparece Hannah Arendt, que es alemana, filósofa y política de su época, y fue una de las alumnas más interesantes y fundamentales de Kant. Vivió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuestionó el pensamiento con perplejidad, la idea hegemónica en la que vivió de presentarse actos desgarradores y situaciones anormales a la cual las personas pues eran plenamente conscientes y ya era normal lo que hacían las demás personas y no tenían ningún tipo de arrepentimiento. Por lo cual ella se plantea por qué una persona tan común puede hacer cosas tan horribles y lo que es aún peor, porque es tan aceptado por la sociedad. Entonces, todos estos planteamientos a la luz de lo que hoy es el derecho
partiendo de un realismo en el cual la sociedad necesita ser reexaminada, continuamente para poder determinar a qué punto se puede adecuar el ordenamiento jurídico para que sí pueda servir de acuerdo a las diferentes realidades de cada época. Como venía diciendo Hannah Arendt, en el caso de Adolf Eichmann, fue un criminal de guerra austriaco-alemán y pues fue un oficial del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia. Y bueno, el peor de los crímenes de él fue como transportar a los deportados a los campos de concentración. Este caso pues es un caso complejo y muy primordial para la decisión judicial mundial, porque primero fue juzgado en Israel, es decir, en Jerusalén, que Adolf, la primera cosa que percibió Hannah es que es una persona bastante común y corriente, como los demás, que había cometido actos atroces transportando a cientos de miles de judíos a los campos de exterminio, y sin embargo, Arendt no le ve en ningún momento como esperaría ver a un monstruo como tal. Entonces, según Hannah, este juicio fue una total farsa porque está lleno de irregularidades en el proceso y anomalías. Todo esto ya antes de que iniciara, porque los jueces o los jurados no podían dejar que las personas sobrepasaran su autoridad. Entonces, no se trataba tanto de juzgar lo que hizo el acusado como de juzgar el holocausto en sí mismo, sino que era necesario para el pueblo judío para poder encontrar si había un alivio a todo el mal causado, ya que el fin último de todo juicio pues es hacer justicia. A todo este mal procedimiento del Estado de Israel, el tribunal pues no tenía a disposición ningún instrumento jurídico que lo ayudara a poder resolver esto adecuadamente, sino que solo basaban su autoridad en buscar algo que sea menos grave para las dos partes. Esto sin mencionar que a Adolf no le importaba cualquier tipo de sentencia que le fuera adjudicada, ya que no sentía ningún tipo de arrepentimiento ni nada hacia las personas, ni a los crímenes que había cometido. Entonces, Hannah se pregunta qué es lo banal, es decir, qué es el mal, el mal, ya que según la época la rutina era juzgar personas judías para así poder liberar al resto de personas sobre conductas malintencionadas. Entonces, Eichmann decía que simplemente cumplía órdenes de su superior. Entonces, él simplemente no distinguía ni pensaba más allá de lo que le ordenaban. Para él era lo mismo votar o dañar a una persona que botar una botella de plástico. Entonces, vuelve y se pregunta, ¿qué hace que un tipo tan común y corriente actúe de esa manera tan fría y fea frente a las demás personas? Pues no tiene ningún tipo de sentimiento de culpa frente a la humanidad o a la ciudadanía, y bueno, también tenía muy poca capacidad de discernimiento. La humanidad frente a estos crímenes, pues la inhumanidad de estos crímenes sobrepasaba el sistema legal que había en esta época, por eso la importancia, decía Arendt, de poder encontrar una regulación adecuada a cada época. Hace una comparación frente a la culpa y el acto inhumano y pues no encuentra ninguna, porque dice cómo podemos juzgar algo humanamente, algo que es inhumano. Entonces aparece la noción de la justicia en la mesa por los sacrificios de la historia, que es un libro en donde principalmente se comenzó a desarrollar la historia de la Corte Penal Internacional. Bueno, la cuestión de la culpa o la inocencia individual, el acto de hacer justicia tanto al acusado como a la víctima, es la única finalidad de un tribunal de lo criminal. Entonces, el proceso de Eichmann no constituyó una excepción a esto que acabo de decir, incluso teniendo en cuenta que los jueces se hallaron ante un delito que no constaba en los textos jurídicos que ellos tenían en ese momento y ante un criminal paralelo en cuanto ya había sentado un precedente frente a todo lo que había hecho, había admitido todo lo que había hecho y no tenía ningún arrepentimiento, como dije, sobre todo lo que hizo. Se presentó más que todo un informe final en donde el tribunal pues pudo
satisfacer, entre comillas, las exigencias de la justicia para ser endilgadas al señor Adolfo Eichmann. Bueno, para terminar con nuestra exposición, yo voy a basarme en los criterios filosóficos de Michel Villey, que es un filósofo encargado de definir lo que significa el realismo, que es una corriente en la cual el derecho es la cosa justa misma, y esa cosa misma que es justa debe ser basada en una conducta y debe la conducta y las leyes de la conducta. Para que el derecho sea una cosa justa, debe excluir también todo lo que son los bienes espirituales y los bienes interiores. Y solo debe guiarse de las reglas de la moral y las reglas político-administrativas. Es un filósofo que se encargó de renovar la tradición del derecho natural, es decir, el naturalismo, porque lo omite y decide creer solamente en el realismo jurídico. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la lectura de la discrecionalidad judicial de Juan Bautista Echeverry, hay que resaltar, Juan Bautista es un filósofo y profesor de Derecho internacional que tiene bastante reconocimiento, pues sus libros han sido adaptados en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Brasil. Entonces, en el subtexto establece lo siguiente. Lo primero que él habla y establece es que el operador jurídico encargado de dirimir dichas cuestiones debe decidir con base en argumentos o razones que van más allá de los sistemas jurídicos. Entonces, ¿qué quiere decir? El operador jurídico debe entenderse que es el jurista encargado de hacer cumplir las leyes. Entonces, y las leyes y las normas. Pero entonces él no debe solo basarse en las normas jurídicas, que son, por ejemplo, las establecidas en los códigos, sino que debe ir más allá y debe ayudarse de los principios morales y también de sus creencias para interpretar esas normas y dar así solución a un caso en concreto. También establece en su texto algo que es muy importante y es que de acuerdo a que la sociedad evoluciona, el derecho también debe hacerlo. Entonces en las constituciones se van a ir añadiendo ciertos tipos de derechos, entre ellos son los derechos fundamentales, que son los derechos humanos o morales, recogidos de los principios que están vinculados y que vinculan todo lo que son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y también establece que la interpretación y aplicación de los principios como criterios de validez para las normas. Entonces, no basta solo con tener una norma establecida en el código, sino que el juez debe ir más allá y debe interpretarlo de acuerdo con a las reglas morales y los principios establecidos por una sociedad. Y en eso basa su discrecionalidad. La siguiente, por favor. En su texto, él también establece que el realismo trasciende en un sentido ontológico. Entonces, ¿qué significa esto? En primera parte, que el derecho es algo real, y segundo, que como el derecho es algo real, al ser real debe ser susceptible de ser conocido. Entonces, es importante que aquellas normas jurídicas establecidas, que es lo que se establece como el derecho, sean conocidas por la sociedad y también por el jurista. Más sin embargo, lo único que puede dar como su interpretación va a ser el jurista, porque se puede basar en sus principios, en las reglas morales, y también puede hacer uso de los precedentes establecidos sobre temas anteriores. Es importante también recordar de esta lectura que, en el texto se establece que hay unos fines que debe cumplir dicha norma dictada. Por favor, la siguiente. Bueno, hay unos principios que están unos fines que debe cumplir la norma y la discrecionalidad judicial que el juez debe cumplir, y es que debe cumplir con un fin justo, un fin social, y debe ser también un juez imparcial y neutral. Muchísimas gracias.